La situación económica en la mirada de todos y de todas. La inflación, que todo parece anticipar, en octubre será aún peor que los datos de septiembre, fundamentalmente en aquellos rubros más sensibles, alimentos, por ejemplo, ¿no? Que volverá a subir por encima del contexto general inflacionario. El gobierno prevé anunciar la semana que viene un bono, no se sabe para quiénes, con qué dimensión, pero que sería para los trabajadores más vulnerables. Esto es lo que se ha indicado, ¿no? Alcanzar a los trabajadores formales, informales. ¿Qué pasa con aquellos que han perdido más del 24% del poder adquisitivo en 5 años? Cuesta encontrar una crisis tan sostenida durante tanto tiempo. Pero además se suman otros interrogantes, la falta de dólares, la caída persistente del consumo, datos de la CAMI y también del centro comercial aquí en Río Cuarto. Bueno, vamos a intentar encontrar algunas respuestas y para eso hemos sumado al presidente del CESIS, Atilio Lunardi. Atilio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, un escenario complejo y sobre todo imprevisible, ¿no? Porque si tomamos como foco la inflación, cuesta encontrar razones para imaginar que comenzará a bajar. Sí, la verdad que no hay ninguna señal que diga que esto tiende a frenarse, porque estamos en el tema de las tarifas, que esto van a ir aumentando. El combustible aumentó ahora en estos días y bueno, y en general el proceso de compra de insumos, que ya hay tantos dólares que no sabes cuál es el que realmente va a manejar el precio de tus insumos, también es una tendencia que hay una incertidumbre de precios que hace que eso, lo que uno vaya a comprar suba. Aquí en Río Cuarto, como sucede a nivel nacional, venimos de 4 meses de caída en el consumo de los comercios. Claro, venimos con el año pasado tuvo una actividad casi normal, tratando de recuperarse de los años de pandemia, pero ya este año ya se nota una disminución en el consumo y eso está directamente relacionado con la capacidad de compra del consumidor, ¿no? Bueno, de tantos años de experiencia en esto y en crisis, el peor escenario que podríamos encontrarnos es de alta inflación y estancamiento o recesión. Esa sería una ecuación de la que nos costaría aún muchísimo más salir, ¿no? Claro. Yo creo que en nuestra zona se ha amortiguado bastante el efecto de esta recesión, porque hemos tenido casi cosechas récord, con precios buenos, y que bueno, ha mantenido un poquito todo lo que es la actividad económica, ¿no? Pero las perspectivas hacia adelante, con la sequía que estamos teniendo y otras cosas, y las perspectivas de posibilidades de consumo y de producción, sobre todo con los insumos que están faltando, que son de producción de producciones importadas, van a hacer que la actividad se vea resentida. Y bueno, y eso es, digamos, pensando que las condiciones se van a ir empeorando, ¿no? Este escenario que hoy se describe, ¿es consecuencia de malas políticas que se tomaron en este último tiempo? Hay un escenario que comienza a gestarse ya en el 2017, caída económica, sobre todo la del poder adquisitivo. ¿Recuerda una crisis de tanto tiempo? No es tan larga, no, pero digamos, yo creo que esta crisis viene generando problemas desde el 2012 en adelante, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en el 2013-2014 ya la actividad económica, sobre todo en la parte de construcción, estaba muy caída, ya las inversiones no se hacían, o sea, por ahí se empieza a levantar de nuevo en el 2016, 2017, por un periodo de un par de años, y se volvió a caer, ¿no es cierto? Así que estamos en un proceso en el cual no es que se eleven en esos momentos que se eleven, retraigan situaciones en las que hubo muy buena actividad, pero estamos con picos que levantan un poco y caen más profundo. Entonces es una caída prácticamente, yo creo que llevo más de 10 años, 12 años en caída. Después de una gran actividad económica que hubo hasta el 2008,
después de la 125 se empezó a frenar la actividad en un montón de cosas, que por supuesto no es que se frene y quede ahí nomás, pero van haciendo oscilaciones, pero en el promedio van cayendo, ¿no? Ahora, usted señalaba recién la situación del poder adquisitivo, esta persistente caída del salario, ni hablar de los sectores informales, ¿no? Hablamos del trabajo privado, público o formal, pero cuando pensamos en los emprendedores, en los trabajos informales, el deterioro es tremendo, supera el 40%. ¿Es posible imaginar una economía más o menos estabilizada y en crecimiento si no mejoran los salarios, teniendo en cuenta la dependencia histórica que hemos tenido del consumo interno en el país? Evidentemente, digamos, hay cuestiones macroeconómicas que por las condiciones que tiene el país, es decir, algunos sectores, se puede hablar que si se está generando petróleo en Vaca Muerta, se genera el gasoducto y demás, puede que haya una mejora de macroeconomía. Con el tema del litio también se están haciendo inversiones fuertes y puede ser que también mejoren la macroeconomía. Pero a nivel pueblo, digamos, es muy difícil que eso se traslade. Entonces, y eso genera que la mayoría de las mini pymes, las pymes y demás, dependen del consumo interno. Entonces eso va a generar una repercusión muy fuerte en este proceso y el consumo interno hace la retroalimentación de esas actividades. Entonces me parece que no va a ser bueno para todo el sector grande de la población, ¿no? Es muy interesante este análisis, Atilio, porque precisamente lo que observamos es que, por ejemplo, venimos de 2 años o por lo menos 1 año y medio de crecimiento. Es cierto que el primero, el 2021, fue un rebote de lo que pasó en el 2020, pero en el primer semestre de este año también hubo crecimientos muy altos. Quienes perdieron en el 2020 fueron los mismos que perdieron en el 2021 y los que están perdiendo ahora, porque en el 2020 hubo sectores que ganaron a pesar de la pandemia y que volvieron a ganar en el 2021. Lo que parece haber aquí es una transferencia de recursos muy fuerte, algunos poderes concentrados mientras pierde una mayoría. ¿Usted lo vive así? La verdad que no tengo la capacidad de análisis esa, pero digamos que acá gran parte de la extracción de los recursos están por parte del Estado, ¿cierto? El Estado se está llevando casi el 50% de todo lo que generan las personas y lo está distribuyendo en maneras en las cuales está generando subsidios que muy difícilmente esos subsidios sean repartidos equitativamente. Entonces, estamos trabajando para generar subsidios en sectores que no sé si realmente se justifica que los tengan, ¿no es cierto? Muchos de los recursos se los están llevando las empresas públicas, como aerolíneas, como la planta de agua de Buenos Aires, los recursos que se lleva a Buenos Aires en el transporte, los subsidios a la energía a través de los combustibles, es decir... La inequidad entre lo que sucede en el AMBA y en el interior. Y en el interior, entonces están generando un desequilibrio en la cual, digamos, esos desequilibrios hasta que se vuelvan a nivelar y a generar los recursos para que queden, digamos, el que lo produzca lo tenga, me parece que va a ser muy difícil lograrlo en corto plazo. ¿Qué pasa con la industria y la construcción en Río Cuarto? La industria y la construcción en Río Cuarto está con un nivel de actividad relativamente bueno, digamos. Por eso, como te digo, que la zona ha tenido un ingreso importante por el tema de una buena cosecha y unos buenos precios. Hay mucha actividad en la parte de viviendas unifamiliares y demás que absorbe gran parte de la parte informal de la construcción. Respecto después también la actividad que ha habido en el campo ha generado algunas inversiones en lo que sea y algo créditos que hicieron los bancos, ¿no es cierto?, que están en esa ¿El excedente línea. del campo se está volcando a la construcción? Se está volcando una parte, ¿no es cierto?, que están, digamos, para producir necesitas tener mejores instalaciones, ¿no? Y en eso se ha dado que se han hecho obras en la zona. Pero la obra pública está un poco complicada, más que nada, a pesar de que la provincia está haciendo obras,
el tema de los costos y la redeterminación de los precios está haciendo que las empresas más chicas estén sufriendo fuertemente para poder continuar con esas obras, ¿no? ¿Y cómo se da ese proceso de redeterminación en un contexto inflacionario de 7 puntos por mes? Bueno, ese es el gran problema. Si uno tuviese una inflación normal, sería absorbida, pero la redeterminación de los precios recién se dispara cuando supera el 10%. Pero después de eso hay una presentación, un trámite que genera por lo menos una demora de 7, 8 meses hasta que te paguen esa diferencia. Y con los tiempos que estamos manejando ya se diluye todo lo que pueda recibir de esa parte proporcional del aumento, ¿no? Bueno, en esa complejidad del escenario, pensábamos, lo hemos charlado durante estas semanas con nuestros compañeros en Telediario, que hay como 4 fechas, si usted quiere, claves para el comercio, para la actividad económica en Río Cuarto. Una que tiene que ver naturalmente con el Día del Padre, el Día de la Madre, las fiestas, Navidad, y se sumó ahora el Día de la Ciudad, ¿no? Que genera ahí como una asociación de comercios que lanzan ofertas y demás. Para el Día de la Madre, por lo menos a nivel nacional, vamos a ver los datos también que ofrezca el CESIS en este sentido, pero a pesar del Día de la Madre, una caída en las ventas, sí, ¿no? Lo que ya es una señal de alarma, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con lo del Día de la Ciudad? ¿Qué expectativa genera lo que puede ocurrir ahí, que se ha incorporado como una fecha también clave para el comercio? Bueno, creo que es una posibilidad más de que por ahí la gente de la zona aproveche ese día para venir y a su vez tener algunas distracciones aparte, que hay eventos, hay descuentos y demás. Entonces puede ser que tenga una mejora en su nivel de ventas. Tampoco se espera que se cambie la tendencia, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos tener una fecha en la que se pueda activar un poco más el nivel de ventas. Bueno, evidentemente hay una necesidad de que por lo menos se hace un rebote, ¿no? Que no estemos ante la consolidación de una caída del consumo, sino por el contrario, que comience a generarse una gestación diferente para lo que viene. Atilio, yo quiero agradecerle muchísimo aquí su visita. Es un debate que necesariamente nos va a convocar seguramente en varias oportunidades de aquí en más para poner en juego tantas discusiones, ¿no? Crecimiento económico, salarios, la realidad de cada uno de los sectores industriales, la inflación y también la macroeconomía que en algún punto impacta, ¿no? Es cierto que la macroeconomía no mejora la micro necesariamente, pero sin la macroeconomía en condiciones más o menos normales tampoco habrá posibilidades, ¿no?, de que una microeconomía mejore. Y la macroeconomía genera la posibilidad del ingreso de divisas, ¿no es cierto? Está claro. Esa es la necesidad que tenemos en ese sentido. O por lo menos en el caso de la parte de energías del petróleo, el gas y demás, evitar que se vayan, porque en este momento estamos importando energía, que es una locura, ¿no? Bueno, ojalá que esa ecuación cambie para el año que viene. Muchísimas gracias, Atilio. No, por favor. Atilio Lunardi, el presidente del CESIS. Bueno, y este escenario tan complejo, ¿no?, de inflación alta, usted lo vive, la caída del salario, cómo se nos ha desorganizado la economía familiar, cómo cada vez tenemos menos recursos para llegar a fin de mes en condiciones más adecuadas. Bueno, el gran desafío de la economía para lo que viene.